A ver, tenemos 2 días caminando del Camino de Santiago desde Oviedo. Hoy estamos en Salas. Hemos caminado aproximadamente como 50 kilómetros. Hoy por primera vez nos llovió en el camino, pero bueno, esos son los gajes del oficio cuando uno hace el Camino de Santiago, una experiencia que les recomiendo mucho y entre tanto y tanto, pues viendo las noticias cuando se puede. Cuando ustedes están a las 9, ya son las 3 de nosotros y ya estamos como que a 800, a 1000 metros de altura y es un poco difícil, ¿no? La transmisión, pero yo creo que lo vamos a lograr. Todo pasa por una razón que uno a veces no sabe cuál es y después resulta mejor como es, ¿no? El tiempo lo demuestra de esa manera, usualmente. Ya llegó. Listo. ¿Me están escuchando? Ahora sí, bienvenido de regreso, No, pobrecito, no qué se pena, qué preocupen. pena. No se preocupen, no se preocupen. No pasa nada. Lo que me tiene que decir dónde quedé. Estábamos hablando, doctor Humberto, justamente del tema de los valores, ¿no? De esos Ah, valores que usted tiene desde su formación temprana y que yo ah, le comentaba que a mí me daba muchísimo orgullo que nosotros en todas nuestras entrevistas que hemos hecho tenemos este valor transversal y esta cosa bellísima donde todo el mundo como que al final fue educado de la misma forma y cree en lo mismo, ¿no? y yo decía que había nacido un pueblo pequeñito con muchas limitaciones, porque no habían vías de comunicación, no había electricidad, apenas una escuelita donde íbamos en alpargatas, un liceo, y mi madre quiso que fuéramos al Colegio La Salle, y en ese Colegio La Salle yo recibí junto pues con todos mis compañeros evidentemente, mucha formación humanística y sobre todo nos inculcaron que en la vida lo más importante era actuar con apego a los valores éticos y morales, con honestidad, con solidaridad con los demás, que el que más tenía, más obligado estaba con los demás, no por caridad, sino por obligación solidaria, ¿no? Y eso, yo siempre he sido así, desde niño, y he tenido una preocupación muy grande por todas estas cosas que ocurren. A mí me formaron los hermanos de la Salle, y yo cuento siempre que inclusive cosas hasta que uno puede decir secundarias, pero que en la vida son importantes. Por ejemplo, nosotros para entrar al colegio teníamos que tener los zapatos limpios y yo los limpiaba todos los días. Yo todavía a esta edad de mi vida, yo no me pongo un par de zapatos sucios, porque me lo enseñaron los hermanos de la Salle. Teníamos que mostrar las manos, porque no podíamos tener las manos sucias ni las uñas largas. Teníamos que estar peinados, teníamos que tener el uniforme limpio y todas esas cosas que dice uno, bueno, estas no son muchas cosas de esa edad, no, son cosas importantes y sobre todo inculcarnos los valores éticos y morales. Nosotros teníamos un maestro que fue maestro unos años antes del presidente Herrera Campins, que se llamaba el hermano Gaudencio, y él tenía en el Colegio La Salle una sociedad que se llamaba Vanguardia. Vanguardia era una especie, sin ellos decirlo, porque no lo dijeron nunca, una especie de escuela de formación política y de inculcar valores humanísticos a la gente y de solidaridad. Yo tenía cuando esos 12, 13 años más o menos, nos reuníamos una vez a la semana y leíamos los evangelios. Y uno lo leía y nosotros lo comentábamos. Y leíamos las encíclicas sociales de la iglesia y las comentábamos y las discutíamos. Entonces uno dice, y eso a veces a estas alturas de mi vida, de pronto yo digo algo, dice, ¿y eso dónde lo aprendí? ¿De dónde lo saqué? Eso estaba en el disco duro del ser humano, que es el cerebro. Uno cree que las cosas cuando uno está niño se pierden en la distancia. No, son cosas sumamente importantes que a uno le digan las cosas y esas cosas las asimila y las mete en el disco duro y cuando uno menos piensa, le van saliendo. Y esa cuestión de apego a valores y principios éticos y morales era demasiado importante, demasiado importante. Bueno, Venezuela, yo repito lo que venía diciendo, se transforma en los años 40, años 50, años 60, y Venezuela se convierte en un receptáculo de gente venida de todas partes del mundo, pero particularmente de España durante la Guerra Civil, que no fue un número gigantesco, pero sí fue importante, fueron los primeros españoles que fueron a Venezuela, a excepción de los canarios que nunca dejaron de ir, y luego después de la Segunda Guerra Mundial,
que fueron los portugueses, españoles, italianos gente de Europa del Este. A esa gente y a la mezcla con los criollos, con los indios, con los negros, fue que Venezuela le debe esa forma de ser del venezolano. La gente dice, y sobre todo algunos pensadores de izquierda, dicen que nosotros somos igualitarios por la guerra civil, no, perdón, por la guerra federal, no, 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 no. La guerra federal fue una desgracia para Venezuela, porque lo que no se destruyó durante la guerra de independencia, se destruyó durante la federación. Fueron casi 80 años de peleas internas y de montoneras internas, donde cada líder regional, cada caudillo provincial tenía su propio ejército y el país no progresaba, no progresaba. Claro, después tuvimos la fortuna en el siglo XX y el año 14 particularmente en adelante, de que apareció el petróleo y se modernizó el país. El general Gómez se convirtió en el gran hegemón del país, pero se convierte en el hegemón porque había petróleo. Sin petróleo, Gómez no hubiese sido más que un hacendado de la mulera, no hubiese pasado de eso. Configuró las Fuerzas Armadas con una escuela militar que no existía en Venezuela, le dio el concepto de integridad al país y el país tuvo pues un progreso desde ese punto de vista, con todo lo malo que puede haber sido en la violación de derechos humanos el gobierno del general Gómez, pero tuvo una cosa el general Gómez que no tuvo, por ejemplo, el gobierno de Chávez ni de Maduro, que se rodeó de la gente más preparada que había en Venezuela y hubo cosas muy importantes en la vida del venezolano. Ahora, a uno le gustará o no le gustará, pero yo repito hasta la saciedad que Venezuela pudo transformarse por la aparición del petróleo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente cuando Venezuela aparece en el radar junto con los Estados Unidos, que ya venía produciendo desde el año 1878, pero Venezuela empieza a producir, a producir petróleo y eso transforma el país. Hay ingresos, hay un crecimiento sostenido de la economía y sobre todo empiezan a aparecer a partir de ciertos años la vialidad, los hospitales, las escuelas, los aeropuertos, etcétera, que hubo mucho de eso durante la dictadura de Pérez Jiménez, que no lo podemos ignorar, no podemos tapar con el dedo lo que ocurrió, porque hubo violación de derechos humanos, sí los hubo, pero hubo cierto progreso material y eso hay que entenderlo. Yo no soy perimenista y más bien estuve preso cuando Pérez Jiménez, pero eso fue algo que hubo progreso material durante esos años, pero eso fue el petróleo, ¿no? Pero los mejores años que ha tenido en nuestro país en su historia republicana fueron los 40 años de democracia. ¿Por qué? Porque se le puso mucha atención a cosas esenciales en el progreso de los pueblos. Yo diría la educación. Cuando empieza la democracia en Venezuela a partir del año 1959-60, Venezuela habían tres universidades, la Universidad Central, la del Zulia y la de los Andes. Hoy hay universidades en todas las capitales de estado y en buena parte de los municipios del país. Venezuela se electrificó, hasta el 95% del territorio nacional estaba electrificado. Se crearon puertos, aeropuertos, carreteras por todo el territorio nacional. Bueno, y vino una inmigración sumamente importante, esa inmigración de la posguerra mundial. Como dije anteriormente, italianos, portugueses, españoles y gente de Europa del Este. Y ese crisol de nacionalidades que ha sido Venezuela, esa es la razón por la cual nosotros somos como somos, un pueblo extremadamente abierto. En Venezuela nunca ha habido problemas con la inmigración. Siempre hemos sido abiertos, no ha habido xenofobia de ninguna especie. Bueno, no hemos tenido problemas también religiosos internamente dentro del país, no hemos tenido problemas raciales dentro del país y hemos sido abiertos al exterior. Y esa condición de país abierto es lo que ha hecho que los venezolanos seamos como somos. ¿Me entiendes? Gente muy, muy igualitaria, muy solidaria, muy incluyente, muy abierta. Los que no lo son, que sí los hay también, pues no responde mucho a esa estirpe de la gran mayoría de los venezolanos. Usted ve, por ejemplo, García Márquez cuando se refería a Venezuela, siempre hablaba de eso, de la forma de ser del venezolano. Igual, por ejemplo, Isabel Allende, que vivió un tiempo en Venezuela, menciona eso. Y la gente que ha vivido en Venezuela siempre resalta la condición del venezolano. Y eso tenemos que aprovecharlo ahora para hacer la reconstrucción del país, que no va a ser fácil, no va a ser fácil, evidentemente que no. ¿Por qué? Porque el país está destruido institucionalmente.
Entonces la primera tarea va a ser reinstitucionalizar el país, que las instituciones funcionen, que haya separación de poderes, que no haya un hegemón en Venezuela, que exista un Congreso o una Asamblea separada del poder central, el gobierno ejecutivo, del ejecutivo y los tribunales independientes para que se pueda impartir justicia como debe ser, con equilibrio y con probidad, que no es lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos. Entonces, eso es extremadamente importante y que tengamos la oportunidad de restablecer el Estado de Derecho, que la gente no vaya presa por pensar distinto. No, eso no puede ser. Tú no puedes ir preso por pensar distinto, como tampoco puedes morirte por ser pobre, como tampoco puedes dejar de educar, de atender la educación, de ir a estudiar por ser pobre. El gran logro de la democracia venezolana, desde mi punto de vista, fue la popularización de la educación, donde los muchachos pobres tuvieron acceso a los liceos y a las universidades. Y la gente de clase media tuvo oportunidad igual de ir a las universidades públicas y graduarse. Yo me gradué en una universidad pública y después fui becado en los Estados Unidos antes del Gran Mariscal de Ayacucho para hacer mi posgrado. Pero yo no fui el único, fueron miles de venezolanos que tuvieron ese privilegio, que tuvieron esa fortuna de estudiar fuera y de ver otro mundo. Yo recuerdo que yo me carteaba esos años con el presidente Herrera. Yo era un muchacho y él me fue a visitar a Tulsa, pero manteníamos un contacto vía epistolar, ¿no? Porque no, el teléfono lo quebraba a uno por lo que costaba una llamada por teléfono. No existían estos medios modernos de comunicarse, ni mucho menos. Y yo siempre le decía, yo estoy muy contento porque estoy aprendiendo mucho, pero estoy viendo una cosa distinta a lo que yo he visto en mi país. Y eso me lleva a decirles a ustedes que somos todos, la mayoría, miembros o integrantes de la diáspora de 9 millones de venezolanos que estamos fuera, que dentro de las cosas malas y la tragedia que significa uno tener la familia dispersa en el mundo, los hijos y los nietos. Yo tengo hijos que tengo 5 años que no puedo ver. Se han muerto familiares estrechos, muy, muy cercanos míos, hermanas, y yo no lo he podido ir a ver. Mis amigos más entrañables se me han muerto, no los he podido ver. Y los familiares ni se diga, pues ya lo dije anteriormente. Entonces, todo eso es malo, ha sido una tragedia para nosotros, pero hay que ver el lado bueno de todo esto. El lado bueno es que la mayoría de los venezolanos que están fuera son gente de bien, gente que han salido a rehacer sus vidas, tratando de encontrar una oportunidad de crecimiento, contribuyendo al desarrollo económico de los países donde están y que han aprendido mucho, en los países donde hay libertades y democracia, esas libertades y esa democracia envuelven muchos derechos, pero también muchas obligaciones con la sociedad. No esta cosa que yo tengo que esperar en mi casa que me traigan mi paquete o mi caja CLAP. No, no. El Estado tiene que ofrecerle a la gente la oportunidad de estudiar. Al pobre tiene que brindarse la oportunidad de estudiar, pero no estudiar en colegios de tercera categoría, sino ni en liceos de tercera categoría ni en universidades que no funcionan, sino que mediante el sistema de voucher, como está propuesto en el programa Venezuela Tierra de Gracia, puede el muchacho estudiar en cualquier colegio que le provoque. ¿Ustedes se imaginan lo grande que sería que en los colegios del este de Caracas hubiesen muchachos de los barrios de Petare conviviendo, compartiendo con ellos? Eso ayudaría tremendamente a restablecer el tejido social de la población, que es fundamental para la estabilidad política. Si nosotros no somos capaces de restablecer el tejido social, si la gente sigue con el resentimiento, sigue con la amargura y sigue con esta actitud en cierta forma inculcada por el chavismo de clasismo, que lo que hace es separarnos en lugar de unirnos, yo creo que el país le va a ser muy difícil salir adelante. Pero si por el contrario hacemos un esfuerzo de inclusión, si que la gente no deje de estudiar por ser pobre, eso es una tragedia. Que la gente no se puede morir por ser pobre. Y a eso es que tiene que estar orientado un gobierno, a brindarle a la gente a cubrirle sus necesidades fundamentales de educación, de salud, ¿ah? Y crear políticas públicas que generen empleo y que la gente con la educación, con la salud y trabajando, no esperando la dádiva,
pueda progresar, pueda salir adelante, como efectivamente ocurrió en Venezuela en muchos tiempos que nosotros vivimos. Eso es fundamental para que el país pueda salir adelante. Es decir, y por supuesto hay grandes tareas por hacer. Además de lo que mencioné anteriormente del tema de la reforma institucional y de Estado de Derecho, restablecer el Estado de Derecho, pues tiene que haber un Estado o un gobierno redimensionado. Nadie sabe efectivamente cuántos empleados públicos hay en Venezuela, pero dicen que son más de 3,5 millones, porque entre el gobierno central y los centenares de empresas del Estado, todas sin excepción quebradas, pues consumen buena parte de los ingresos provenientes del petróleo. Antes eran importantísimos, ahora son menos importantes, pero hay que redimensionar el Estado, hay que achicar el Estado y hay que entrar en un proceso agresivo de desmantelamiento del estatismo clientelar. ¿Por qué el Estado tiene que ser dueño del aluminio? ¿Por qué el Estado tiene que ser el dueño de las minas de hierro o del acero? No, el Estado, o de las líneas aéreas. No, eso tiene que dejársele al sector privado. En el sector petrolero, que es el que donde yo me he hecho mi vida, donde trabajo, pues tendremos que entrar en un proceso por ahora de redimensionamiento, de achicamiento de petróleo de Venezuela. La petróleo de Venezuela que conocimos nosotros, eso no va a volver a existir, porque esta gente la destruyó, pero es lo único que tenemos ahora y las empresas mixtas. Entonces tenemos que entrar en un proceso de privatización de ciertas actividades de la industria petrolera y lo más importante que eso es una apertura general a la inversión privada, nacional e internacional de la industria petrolera. Es decir, que la gente pueda participar en actividades de exploración, de producción, de refinación, de mercado interno, en la actividad petrolera. Yo en estos días he venido diciendo que yo sueño con ver a centenares de amigos míos o compañeros míos o discípulos míos de la universidad como empresarios petroleros en el oriente del país o en la costa oriental del lago de Maracaibo, donde hay campos petroleros. Solamente en el oriente hay 250 campos petroleros. Esos campos para una empresa de cierta dimensión no le interesan, pero para una empresa pequeña, donde se pueden combinar la tecnología de los venezolanos que han salido y han aprendido mucho en el exterior, ya sabían, pero han aprendido mucho participando en las empresas donde están en Arabia Saudita, en Kuwait, en los Emiratos, en los Estados Unidos, en México, aquí al lado en Colombia. Bueno, somos miles de técnicos petroleros que hemos trabajado en el exterior. Y cuando estos técnicos regresen a Venezuela, no tienen por qué ser empleados ni en las petroleras, ni de petróleos de Venezuela, o lo que vaya a ser petróleo de Venezuela en ese momento. Ojalá y puedan ser empresarios, pequeños empresarios, y produzcan petróleo como ocurre en Colombia. En Colombia hay más de 80 empresas petroleras pequeñas, algunas de ellas son de capitales nacionales, y producen ¿cuánto? 1,000 barriles, 2,000 barriles. Eso para una empresa grande es muy poquito, pero para un grupo, un conglomerado pequeño de técnicos, ya son cifras interesantes. Y entrar, como dije anteriormente, a un proceso de privatización acentuada de las empresas del Estado. No podemos cometer el error que se cometió utilizando los ingentes, cuantiosos recursos provenientes del petróleo, utilizarlos para meterlos en las empresas del Estado con la idea, porque esa era la idea, muy plausible, por cierto, muy encomiable, por cierto, pero el resultado no, fue nefasto, de que esas empresas nos iban a independizar del petróleo. No, al contrario, aumentaron la dependencia del petróleo porque se tragaron todos los recursos provenientes del petróleo y nos endeudamos también para pagar esa deuda con los recursos provenientes del petróleo, porque la mayoría de esas empresas están mal administradas, porque se convirtieron en receptáculos del clientelismo político. La política para el Congreso, la política para elegir el Estado, pero el Estado no tiene por qué ser empresario, ni los políticos tienen por qué meterse a empresarios. No pueden, es, yo he sido empresario, pero yo no soy político y empresario al mismo tiempo, ¿me entiendes? Y eso está muy bien que la gente sea empresario, pero lo que no es racional, lo que no es conveniente para el país, es que dejemos de atender las escuelas y los hospitales
y las carreteras y la vía de comunicación y la vialidad rural para metérselo en las empresas del Estado, que al final del día lo que van a hacer es un desastre, un verdadero desastre. Ahora, en esto, en la reconstrucción del país, puede jugar un papel sumamente importante la diáspora. Por eso es que la diáspora hay que atenderla. Algunos regresarán, otros no, pero no importa, con el desarrollo de las comunicaciones, el mundo es chiquito hoy por hoy. Mi bisabuelo, cuando se vino de Italia el año 1863, no volvió a ver su familia más nunca. Yo hablo con mis hijos que están en cualquier parte del mundo o mis nietos que están en cualquier parte del mundo. Todos los días le veo la cara Justa- y hablo a través de estos medios que no cuesta Le iba a nada. preguntar ¿Me eso, entiendes? doctor Humberto. Perdón que lo interrumpe, pero para que no se me vaya, como dicen los mexicanos, no se me vaya el avión. Ajá. Eh, Dime. Justamente le iba a preguntar eso, porque fíjese, hay un tema, hay una autopista de dos vías, ¿correcto? Hay el aporte de la diáspora a todo lo que sea necesario, porque creo que si bien es cierto que hay mucha gente que no se va a devolver al 100%, pero que ya el hecho de poder ir a su país, con sus documentos, ¿verdad? En paz, con seguridad, ya eso es ganancia. Claro, Eh, ajá, pero le quería comentar, fíjese, no solamente cómo aporta la diáspora, sino cómo aporta el petróleo, una vez ordenado y organizado este tema, cómo aporta el petróleo a la vida de los venezolanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos años viendo cómo eso se esfuma frente a nuestras narices, se convierte en presión o presión, se convierte en robo, en facilidades para el régimen, pero los venezolanos tienen 27 años que no ven ningún beneficio de su propio país y de su propio subsuelo. claro. Entonces, cómo funciona eso optimizadamente, digámoslo? Mira, cuando nosotros teníamos, y son dos casos distintos lo que teníamos y lo que vamos a tener, pero cuando teníamos a Petróleos de Venezuela como una empresa del Estado, pero manejada como una empresa privada, donde se respetaba la meritocracia y la gente progresaba y ascendía por sus méritos y sus conocimientos, nunca se conocieron, además de eso, de que hubo muchos beneficios para el país. Desarrollamos la faja del Orinoco, descubrimos el petróleo del norte de Monagas, descubrimos el petróleo de la plataforma continental y del norte de Paria, se descubrió mucho petróleo en el lago de Maracay, en las zonas profundas del lago, se modernizaron todas las refinerías, estoy hablando de lo que hicimos desde Petróleo de Venezuela, modernizamos todas las refinerías del país, le cambiaron los patrones de refinación y iniciamos el proceso de internacionalización de la industria, por cierto, cuando yo era ministro con la adquisición de la empresa alemana de la FEBA. Eso se hacía. Que ocurrieron algunos desmanes, es posible, pero eran sumamente extraños. Pero es que ahora es la regla. Ahora, ¿a ti no te parece extraño que los expresidentes de petróleo de Venezuela hoy o están muertos o están presos? Sí, sí, ¿Por qué? indudablemente. Por Y hemos hablado y lo he escuchado usted mismo decir que todavía queda gente valiosa dentro de PDVSA que en absolutamente. algún momento hay que rescatarla y ponerla en nuestro próximo proyecto, ¿no? Y te quiero Pero, decir algo, que la gente de la industria petrolera actual que me está escuchando, no vamos a llegar con ánimo revanchista. No vamos a, porque seríamos igual que ellos. No vamos a actuar con sectarismo político. No vamos a actuar con exclusión. Todos aquellos que quieran, durante el tiempo que petróleo exista, pues evidentemente, porque hemos dicho que vamos a entrar en un proceso de redimensionamiento, de achicamiento, de reestructuración profunda de la industria petrolera. Por ejemplo, el mercado interno de los hidrocarburos va a ser una de las primeras cosas que vamos a atacar, transfiriéndole todas las estaciones de servicio y todo el transporte al sector privado. Los gasoductos se van a privatizar, los oleoductos también se van a privatizar. Hay muchos campos se van también a pasar al sector privado. Quiero que sepas algo. Hoy, por ejemplo, en Venezuela, esto el gobierno no lo dice, porque no le conviene decirlo. El 70% del petróleo que se produce en Venezuela lo producen las empresas mixtas. El interesante. 70%, sí, el 70% petróleo de Venezuela
no produce más de 300.000 barriles, no produce más de 300.000 barriles. La otra lo hacen las empresas mixtas. Y parte de lo que se le asigna como producción de petróleo de Venezuela es porque Petróleo de Venezuela es socia de las empresas mixtas. Pero todo eso lo vamos a ir cambiando poco a poco. ¿Por qué? Porque es al sector privado a quien le corresponde el desarrollo de toda la actividad económica del país. El gobierno lo que tiene que hacer es fijar las políticas, establecer las políticas públicas para que el sector privado pueda tener seguridad jurídica, que es fundamental, no solamente en el sector petrolero. En todos los sectores de la vida nacional tiene que haber seguridad jurídica. Que las reglas del juego que se establezcan sean firmes, no cambiables, no modificables con el capricho de los administradores del Estado. Eso es fundamental. Y otra cosa que es aplicable a todos los sectores, pero particularmente al sector petrolero. Nosotros tenemos que establecer condiciones para que vengan las empresas de afuera que sean muy competitivas. ¿Por qué? Porque si no establecemos condiciones competitivas, la gente no va a venir. Venezuela no es el ombligo del mundo. Venezuela no es la única oportunidad que tiene la empresa para invertir, pero tenemos que competir. ¿Competir en qué? Atrayendo esos capitales, porque aquí hay algo que está a nuestro favor en Venezuela, que Venezuela no es un país de riesgo exploratorio. No existe en el mundo una o dos acumulaciones de las dimensiones de la faja del Orinoco. El problema de la faja es producirlo, porque es muy pesado, extra pesado, 6, 8 grados API, y también el mercado para ese tipo de petróleo. Pero eso irá viniendo. Pero Venezuela tiene unos horizontes impresionantes. El norte de Monagas, por ejemplo, hay mucho por descubrir ahí. La plataforma continental venezolana tiene 500.000 de kilómetros cuadrados y habrá mucho que hacer en la plataforma continental. En las zonas profundas del lago de Maracaibo también tenemos mucho que hacer. Y tú sabías que nosotros en Venezuela utilizamos el fracturamiento hidráulico, evidentemente, desde los años 40, años 50, de los pozos, pero de pozos verticales. Pero lo que se conoce en los Estados Unidos como fracking, que es una combinación del fracturamiento hidráulico con la perforación horizontal, nosotros no producimos en Venezuela un barril de petróleo con fracking. Ahora, sí ha habido roca madre capaz de generar las inmensas acumulaciones de petróleo de la faja. Ese petróleo que está en la faja se originó en la formación Querecual, que estaba a más de 300, 400 kilómetros al norte, y fue migrando. Y en ese caminar hacia el sur fue perdiendo los volátiles y los que llegaron fueron petróleos ya muy pesados porque perdieron todos los volátiles. Pero ustedes se imaginan la dimensión de esa formación geológica para haber generado la inmensa cantidad de petróleo que hay en el oriente del país. Ustedes se imaginan la inmensa dimensión de la formación La Luna en el oriente, en el Cretácico superior del occidente de la cuenca del lago Maracaibo, para haber generado el petróleo que hay en la faja, donde hemos producido más de 25.000 millones de barriles. Bueno, Bueno, doctor Humberto, nosotros somos el país donde nació el mundo. Ujú. Mire, doctor Calderón, déjeme hacerle una pregunta. Si Venezuela ¿cómo pudiera no? hoy, si Venezuela pudiera hoy diseñar su matriz energética desde cero, ¿ok? O sea, ¿la construiría sobre petróleo y gas No, o daríamos ese salto hacia el hidrógeno verde, a la energía solar, no, mira, etcétera, nosotros tenemos que etcétera? aprovechar los recursos que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es aprovechar las inmensas reservas de petróleo que tenemos y de gas natural. Las reservas de Venezuela, dicen, puede ser que sea menos, creo yo, como geólogo que soy, 300.000 millones de barriles. Y las reservas de gas son 200 TCF, trillones de pies cúbicos de gas. Es el octavo país en reservas de gas, dicen que es el primero, yo creo que no, pero tiene muchísimo petróleo, un petróleo de condiciones muy excepcionales, como dije anteriormente. Eso tenemos que aprovecharlo, porque si no, lo vamos a dejar adentro de la tierra, dentro de la tierra, y no vamos a poderlo monetizar para lograr los cambios que el país está requiriendo que se haga. Bueno, pero tenemos una riqueza hidrológica importantísima. En la Guayana venezolana todavía hay mucho por hacer en hidroelectricidad. Y una de las cosas que tenemos que aprovechar, y por eso en el programa de gobierno de Venezuela Tierra de Gracia, que fue el programa de gobierno de María Corina y que asumió nuestro presidente Edmundo González cuando fue candidato, allí se habla de un hub energético. El hub energético, ¿qué es lo que significa? Ustedes saben que todo lo que es el desarrollo de la tecnología en materia de comunicaciones y sobre todo
en materia inteligencia artificial, la cantidad de energía que eso requiere. Bueno, las empresas podrían perfectamente bien venirse a instalar en la Guayana venezolana y utilizar el privilegio que nosotros tenemos: gas, petróleo y energía hidroeléctrica. Me decía un amigo mío del Medio Oriente, fue ministro en la época en que yo fui ministro, le dijo, me preguntó cómo están de gas. Me preguntó en estos días. Le dije, bueno, estamos bien, tenemos 200 TCF, pero tenemos que explorar para encontrar más, porque en la plataforma continental debe haber más gas, evidentemente, como el de Norte de Paria y el de la plataforma del Tana, la fachada atlántica de la plataforma del Tana, ¿no? Donde hay mucho gas. Entonces, y me decía, ¿y qué van a hacer con ese gas? Yo le decía, bueno, tenemos que metérselo a la petroquímica. Entonces, la respuesta de él fue esto, y me puso a pensar. Me dice, Humberto, olvídate de la petroquímica, inteligencia artificial con eso. Es que nosotros no sabemos lo que tenemos. Es decir, nosotros somos unos privilegiados de Dios. ¿Me entiendes? Un país bendito por Dios, que le dio tantos recursos energéticos para hacer un hub energético apuntalado con el gas, el petróleo, la hidroelectricidad, y evidentemente también habrá que entrarle a la energía alterna, ¿no? Eso, Claro, eso, y eso, fíjese, tierra de grasa definitivamente. Pero fíjese, lo he escuchado en varias entrevistas hablar de la creación de una agencia nacional de hidrocarburos, ¿no? sí, Para quienes sí. lo están escuchando hoy, qué significa exactamente eso y cómo podría transformar la vida cotidiana de los venezolanos? O sea, ¿en qué se diferencia de lo que hemos tenido hasta ahora, Bueno, te lo digo, esa mira, agencia nacional? nosotros vamos a tener tres elementos fundamentales en la reinstitucionalización del sector de los hidrocarburos. Uno es que el ministerio va a volver a ser un ministerio de minas e hidrocarburos, porque se creó un ministerio de minas aparte, y yo, en el periodo mío, era un ministerio de energía y minas. Pero el problema de la energía eléctrica es de tal dimensión, de tal envergadura, que es preferible tener un ministerio de minas y energía y un ministerio de energía eléctrica aparte, por lo menos mientras salimos de la crisis eléctrica, que son palabras mayores. Eso es fundamental. En segundo lugar, vamos a tener a Petróleos de Venezuela redimensionado, reestructurado, achicado. Petróleos de Venezuela tiene más de 200 empresas que dependen de él. 200. No hay una sola que gane plata, ni una. Todas son unos desaguaderos de dinero. Esas empresas hay que salir de todas ellas y empezar a traspasar los activos de Petróleo de Venezuela al sector privado. Eso va a tomar tiempo. Eso no es un día que lo vamos a hacer de un día para otro. Pues tú sales hoy a vender a Petróleo de Venezuela, es igual que si sales a vender una empresa cualquiera que está quebrada. Es decir, tú tienes que poner primero el lacito y acomodarla para salir a vender lo que quieres vender. Y en el caso del petróleo, pues no es una tarea fácil, pero sí hay la determinación política de ir a un proceso de privatización. Ahora, mientras tanto, en paralelo a eso, habrá que crear una agencia nacional de hidrocarburos. Algunos hablan de energía, pero yo creo que debemos arrancar con una agencia nacional de hidrocarburos. ¿Para qué? Para que sea la responsable de adelantar todos los concursos que tengamos que hacer para el otorgamiento de las nuevas áreas. Venezuela todavía tiene muchas áreas que no ha explorado en la plataforma continental, las zonas profundas del lago, la costa occidental del lago de Maracaibo hacia Perijá. Hay grandes posibilidades para que haya allí desarrollos de petróleo no convencionales, de fracking, ¿me entiendes? Que, por cierto, permítame aclarar una cosa. Dentro de las cosas que se hablan en Venezuela, la cantidad de pamplinadas que algunos hablan, dicen que los temblores que ha habido intensos, por cierto, en la zona del Zulia, Trujillo, Mérida, Barinas, es por la gabarra esta que está allá. No, 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 eso no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Esa garra es para reparar pozos de relativamente poca profundidad, y no para hacer fracking, sino para hacer el mejoramiento de... Pero sin entrar en la discusión de eso, mira, en Venezuela hay tres grandes fallas o sistemas de fallas que son las que nos producen los terremotos desde que existimos. Las fallas son fracturas de la corteza terrestre. Donde nosotros estamos, ustedes están en Venezuela y yo estoy aquí, nosotros estamos flotando, el continente flota que es lo que llama la litosfera, entre una masa semilíquida que está debajo.
pero lo que está arriba es lo que se llama la placa. Esas placas se mueven y el choque de placas es lo que produce el fallamiento y lo que producen los temblores. Por ejemplo, en Venezuela coexisten dos placas, hay más, pero las otras son pequeñas, dos grandes placas tectónicas, que son las del Caribe, que una placa, y la otra placa es la de Sudamérica. Y nosotros, el territorio venezolano está en la mitad de eso. Entonces, el choque entre esas dos placas originaron tres sistemas de fallas que son los que han ocasionado todos los temblores importantes, todos los terremotos grandes de Venezuela. En el oriente del país, la falla del Pilar, que pasa al sur de Araya y al sur de Paria, por donde está el pueblo del Pilar, por ahí pasa la falla del Pilar. Los grandes terremotos que han habido, el de Cumaná del año 1900, la del año 1929 en Cumaná, la del año 1900, reciente, del año 2007 creo que es, en Careaco, es la falla del Pilar. La segunda falla es la falla que pasa al norte del litoral de Caracas, que se llama falla de San Sebastián. Esa falla de San Sebastián es la que origina los temblores que han habido en Caracas, el de 1812, el del 68, etc. Y la otra gran falla que está en el occidente del país, que arranca en el surco de Barquisimeto y sigue por los estados Trujillo, Mérida, Táchira y se mete para Colombia, es la falla de Boconó, lleva el nombre de mi pueblo. Esa falla de Boconó, que si uno va a Mérida, la ve desde el avión clarita, porque el río Chama corre por esa falla. Esa es la que produce los terremotos que se han producido en ese lado. El terremoto del año 1875, que fue bestial, que llaman el terremoto de Cúcuta, el terremoto de 1950, que fue el terremoto del Tocuyo. Esa es la falla de Boconó. Entonces, lo que ha ocurrido recientemente viene de ahí, de la falla de Boconó, no viene del taladro ese, no tiene nada que ver, ¿me entiendes? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Me entiendes? No Sí. digo esto que es medio es académico y cosas, pero si la gente no tiene por qué ser experto en eso, ¿no? No, Evidentemente. pero buenísimo que nos hizo Claro, esa sí. explicación. Eso está Sí, fantástico sí. porque uno tiene que saber sus cosas con propiedad. Claro, Carlotica, Dígame. mira, con su permiso, doctor Calderón Berti, le vamos a abrir la sala. Este es claro, lo principal en estos space para que nuestros amigos que tienen la manito levantada desde hace tiempo le sí. comiencen a hacer preguntas. Vamos, reciclador, tienes el micrófono. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Un honor, estimado Humberto. Yo quería hacerle una pregunta muy puntual relacionada a la mentalidad del venezolano que está afuera y que está dentro. ¿Considera usted que la crisis actual de Venezuela es consecuencia de las decisiones y actores del pasado, o más bien cree que no debemos centrarnos en buscar culpables, sino en construir soluciones? Y en esa línea, ¿cuál sería o cuál debería ser la mentalidad del venezolano hacia el futuro? Eso me acaba de decir, mira, hay que reconocer los errores. El que no conoce los errores, bueno, que entre nosotros la historia, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Me entiendes? La historia se repite, aunque a uno no le guste, se repite. ¿Hemos cometido errores? Sí, se cometieron errores. Pero reconociendo los errores, hay que también proclamar y decir y vocear que dentro de los errores hubo también muchos aciertos y no caer en la trampa de esta gente que todo lo que se hizo antes no servía. Ellos son los que han destruido el país. El problema que tenemos nosotros, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, con Citgo. Nosotros se inició durante mi gestión como ministro, la adquisición de refinerías en el exterior, porque nosotros visualizamos el año 79 que lo que íbamos a producir en el futuro eran crudos pesados y había que buscar salida para esos crudos pesados. Y empezamos entonces, dictamos una política desde el ministerio que se llamó la política de internacionalización para que se compraran refinerías, terminales, redes de distribución, etcétera, para los crudos venezolanos. En el desarrollo de esa política de internacionalización, compramos 8 refinerías en Europa y 8 refinerías en los Estados Unidos. La capacidad total de refinación de esas refinerías que se compraron era 1.350.000 barriles por día.
La que se compraron, la capacidad de refinación en Venezuela era de 1.250.000. ¿Qué nos queda? Nos quedan 1.250.000 en Venezuela, de los cuales solamente pueden refinar 200.000 barriles por día. Y afuera se salvó en la raya Citgo, por ahora. ¿Por qué digo por ahora? Porque los responsables de la crisis por la cual ha atravesado Citgo es el gobierno, porque el gobierno cometió cosas impropias. Por ejemplo, lo que hizo con las compañías petroleras que estaban en la faja del Orinoco, particularmente dos de ellas, la Exxon Mobil y la ConocoPhillips. Ellos tenían una regalía del 1% y un impuesto del 34%, mientras recuperaran las inversiones que hicieron. Bueno, cuando Chávez llega al poder, le aumenta la regalía el año 2007, en vez de lo que tenían, que era ya en aquel momento no era uno, era alrededor de 16, 2 tercios por ciento, se le aumenta al 30%, y el impuesto que era 34 se lo aumenta al 50%. La gente de Exxon dijo, señores, yo no juego ese juego y me voy. Y se fue. Y la gente de la ConocoPhillips también se fue porque no aceptaban. Pero ¿qué ocurrió con la ConocoPhillips? Que nos demandó. Entonces la demanda gorda que tiene Citgo encima por $8.000 millones es de ConocoPhillips. Y como si fuera poco, el gobierno venezolano, del gobierno Chávez Maduro, dieron los activos de Citgo en garantía para lo que se llamó los bonos 2020, que fue el préstamo de esos de miles de millones de dólares que le dieron al gobierno venezolano. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿quién es el responsable de lo que está pasando consigo? El gobierno de Chávez y Maduro. Punto. La empresa está siendo muy bien manejada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esa empresa está en veremos por lo que ellos hicieron, porque si no lo hacen, no habría esa demanda y estuviera produciéndole dinero a Venezuela. Ahora, esa empresa es importantísima para nosotros. ¿Por qué es importante? Porque nosotros no estamos refinando en Venezuela suficiente crudo para suplir las necesidades del mercado interno. Entonces, nosotros tenemos que apuntalar en el inicio en Citgo, para que nosotros le mandemos crudo a Citgo y ellos nos envíen productos. ¿Cuáles productos? Gasolina, gasoil y gas. ¿Para qué? Para los carros, para el mercado interno de gasolina, para el diésel, que lo consumen mucho en el sector agropecuario, y el gas en bombonas para tener un abastecimiento adecuado a la gente que consume gas en bombonas. ¿Me entiendes? Eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que nosotros ahora en general hacer? Mirar hacia adelante, amigos. Olvidarnos de las políticas que nos llevaron a este fracaso, el estatismo clientelar, por ejemplo, y bueno, cantidad de errores que ya mencioné en la intervención que hice, y pensar en cosas modernas. Que el Estado se limite a hacer bien hecho lo que le corresponde hacer. Yo quisiera sentarme en la Plaza Altamira o en la Candelaria, tomar una cerveza sin tener miedo que me atraquen. ¿Por qué? Porque el gobierno no me protege. Entonces, educación, salud, seguridad para la gente, eso es fundamental, eso es lo que tiene que hacer el Estado. Y defender el territorio, la soberanía nacional, que hemos perdido territorio por falta de presencia del Estado, del gobierno. La zona fronteriza de Apure, de Táchira, del Zulia, está en manos de la AMPA común y de delincuencia. Pues esa es la verdad. Entonces, eso hay que prestarle atención. Y que todo lo que es política económica, perdón, lo que es desarrollo económico, empresarial, esté en manos del sector privado. Y que el Estado dicte política pública. ¿Qué es dictar política pública? Reglas del juego claras, no cambiables por el capricho de los administradores, y que la gente tenga seguridad jurídica y condiciones adecuadas para poder invertir. A la gente le encantaría invertir en Venezuela, pero en las condiciones de inseguridad no, nadie invierte, porque ustedes ven que la plata es muy, muy, muy asustadiza, ¿no? Muy cobarde y se va para donde tenga tranquilidad. Sí, Y señor. Así es. Rafa, por favor, tu pregunta para el doctor Calderón Berti. Hola, ¿cómo está, doctor? Muy buenas noches. Un honor hola, poder buenas conversar noches. con usted. Yo le quiero hacer una pregunta que es un poco en el plan de presentado, el plan llamado La Oportunidad del Trillón de Dólares que se presentó ante los Estados Unidos en el Instituto ASCOA. Sale un dato muy interesante en el término de petróleo, en todo lo que se habla de petróleo, que es que la meta es llegar a 4.7 millones de barriles diarios en 15 años. Y eso es algo que pone a Venezuela entre los primeros países productores del mundo. Lo pondría en su momento. Pero yo quiero preguntarles a usted,
¿Qué significaría para el día a día de un ciudadano venezolano estos niveles de producción de petróleo, estos niveles de ingresos? ¿Cómo le cambiaría la vida a la sociedad? Mira, la magnitud de las reservas petroleras de Venezuela y de gas nos permite afirmar, sobre todo de petróleo, sin ninguna duda, de que nosotros podemos llegar a 4,5 millones, eh, digamos dentro de 5 años, entre 3,5 millones y 4 millones. Luego, dentro de 10 años, a 6 millones de barriles. ¿De qué va a depender que lleguemos a más que eso? Porque tenemos las reservas, lo tenemos, evidentemente. Eso va a depender fundamentalmente de la magnitud de las inversiones. Nosotros vamos a requerir invertir por lo menos 130,000 millones de dólares para llegar a 3,5 millones de barriles por día. Y quizás va a ser más. ¿Me entiendes? Permítame una digresión que voy a hacer. Algunos se van a reír, pero lo hago con toda la intencionalidad. ¿Alguno de ustedes vive en las zonas ganaderas de Venezuela? Por favor, dígame sí o no. ¿Alguno? Ninguno, todos Sí, son caraqueños. Bueno, mira, en Acarigua había un señor llamado Concho Quijada que tenía ganado Holstein, ese que es negro con blanco, y las tenía en unos galpones, en unos comederos con aire acondicionado, con agüita que venía de arriba y música muy suave para no estresar el ganado. Esas vacas producían 22 litros promedio de leche, 22 litros por día de leche. Esa misma vaca, si Concho Quijada lo hubiese soltado un potrero al lado, le hubiesen producido menos de 10 barriles. Entonces, ¿por qué la misma vaca produce 22 y en este caso produce 10? Porque la vaca es como el yacimiento petrolero, no nos pareció que hay una vaca. El petróleo está ahí. ¿De qué depende que produzca más o produzca menos? Del alimento. ¿Y cuál es el alimento de los yacimientos petroleros? La plata. Ahí está el cuento, ahí está la cosa, dicha. En palabras sencillitas, porque lo entienda uno, cualquier amigo de Apure, de Barinas, de Portuguesa, de Boconó o de cualquier parte. Usted le da de comer buen alimento al ganado y el ganado produce leche. Si usted no le da buen alimento, el ganado no lo produce. Nosotros tenemos el petróleo descubierto, pero ese petróleo para producirlo requiere plata. Y como no tenemos plata en Venezuela, ni el gobierno ni el sector privado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Invitar a los privados, de afuera y de adentro. Porque en Venezuela la sociedad se ha empobrecido, salvo los corruptos y los enchufados, toda la población venezolana, toda sin excepción, se ha empobrecido. Porque lo que valía antes 100, ahora vale 20. Ese es un fenómeno de empobrecimiento colectivo por las malas políticas que se han adelantado. ¿Me entiendes? Entonces no hay plata, la plata está afuera. Pero la plata, como dije anteriormente, es huidiza, es temerosa, es cobarde. Si no hay condiciones de estabilidad, de gobernabilidad y condiciones atractivas para invertir, porque sean competitivas en regalías y en impuestos, no van a venir a Venezuela. Entonces, si eso viene y hacemos lo que ha planteado María Corina y Edmundo González, de que el Estado se va a dedicar es a lo que mencioné anteriormente y las empresas se van a vender, ¿me entiendes? Y sea el sector privado. Hay empresas en muchas partes del mundo que vendrían a invertir en aluminio o en acero o en muchos otros sectores de la actividad económica venezolana, en muchos sectores de la actividad económica venezolana. Pero eso no tiene por qué hacerlo el Estado. Y yo creo que la experiencia que hemos acumulado en estos años nos indica y nos recomienda que el estatismo clientelar es lo peor que Venezuela puede hacer si lo repite. Doctor Humberto, ¿cuánto más tiempo tiene? Porque tengo aquí 3 manitos y son las No, no se 12 y 11. preocupe, no se preocupe. Ay, Yo aguanto. okey, gracias. Aguantamos todos aquí, Magallanero, tienes la Ah, palabra. Hola, muy buenas tardes, señora Débora, la desobediente, señora Isabel, ¿cómo están? Rafa, ¿cómo está todo? Doctor Humberto Candelor Betti, un placer y un honor cono- eh, conocerlo. Estábamos hablando, bueno, estaba escuchando sobre los diferentes tipos de energía, ¿no? Yo pienso que Venezuela debe tener diversificaciones energéticas. Para mí, yo creo que eso es algo muy importante. No solamente darle la carga energética al petróleo y al gas, sino que nosotros tenemos aquí un recurso muy importante, que es el uranio. Y aquí se están sacando grandes cantidades de uranio que se pueden utilizar aquí en Venezuela para construir reactores nucleares, para generar energía limpia, sobre todo energía eléctrica. Se puede exportar y vender a otros países de la región. En este proyecto de Venezuela Tierra de Gracia está contemplado
un proyecto de ese tipo, un proyecto de energía Mira, nuclear para la lo que tenemos generación que de hacer, energía. amigo, es, es adelantar unos trabajos exploratorios de minería que nos permitan saber efectivamente qué es lo que tenemos. Porque yo creo que eso está, el primero lo tienen muy escondido, está muy, muy opaco y yo no estoy seguro que Venezuela tenga. Venezuela no tiene, como la gente dice, grandes cantidades de tierras raras, porque eso no las tiene, por lo menos descubiertas hasta ahora. ¿Pero por qué? Pues yo me imagino que así como han desatendido el petróleo, pues tienen que haber desatendido la exploración geológica que se hacía en todo el territorio nacional. Anteriormente había una dirección de minas, de geología y una dirección de minas. La dirección de geología hacía las exploraciones y la dirección de minas administraba los contratos que se dan, las concesiones que se dan para terceros, ¿no? Yo creo que eso hay que hacerlo. Ahora, quiero que sepas que lo más competitivo que hay hasta ahora son los hidrocarburos. Cuando yo era ministro, el consumo mundial de petróleo eran 60 millones de barriles. El año pasado fueron 104 millones de barriles. Ahí en Europa han dicho que van a consumir menos petróleo y van a consumir más fuentes alternas. La cosa no ha sido tan simple. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver, haz un repaso de qué países del mundo andan en energía eólica y en energía solar, muy poquitos, muy poquitos. Los europeos básicamente. Entonces yo te quiero decir, por ahora tenemos que afincarnos en el petróleo, en la hidroelectricidad también, evidentemente, en el gas natural. Y poner otra fuente de energía, convertir la hidro en hidrógeno, que eso vendrá, va a tomar algún tiempo, pero yo creo que las energías alternas, como lo están planteando en Europa, es un gusto de ricos. ¿Tú crees que en África es muy fácil desarrollar energía alternativas? No lo veo. Eso cuesta mucha plata. No está resuelto el tema del almacenamiento. Tú, por ejemplo, la eólica funciona si hay viento. Si no hay viento, se cae. La solar funciona de día, de noche no funciona. Y si está nublado de día, tampoco funciona. La versatilidad que tienen los hidrocarburos no tiene ninguna. Esa fue una de las razones por las cuales creció tanto en el mundo el consumo de energía. Tú dices, por ejemplo, los carros eléctricos. Un momentico, párate ahí, párate ahí. ¿Esa electricidad de dónde viene? De plantas de generación eléctrica, termo, básicamente gas. Aquí de gas. Y en Francia, ¿dónde? Nucleares, que los convierten en energía, en electricidad. Pero la gente cree que los carros eléctricos no consumen que eso es electricidad pura. No, esa electricidad viene de algún lado. Y viene fundamentalmente de los hidrocarburos. Doctor Humberto, Que es lo, justamente por ajá. ese tema que usted está tocando, yo tenía preparado por aquí, había anotado para hacerle una pregunta. La semana pasada, en el discurso de la ONU, el presidente Trump dijo específicamente que él no estaba tan de acuerdo ni tan entusiasmado con todas estas vías alternas de energía. Justamente tocó la eólica, ahora que usted lo menciona. Y él dijo que consideraba que eso era un tema bastante, ¿cómo le digo? Que era como hablar tontería. Usted sabe cómo habla él, ¿no? Sí, Que sí, él sí. dijo que había mucha gente hablando tonterías respecto a esta multiplicidad de alternativas y que él consideraba que eso no tenía validez, que él consideraba que la forma óptima de obtener energía seguía siendo el petróleo. Y de hecho, él al día siguiente vuelve a hacer un llamado respecto a esto, pero habla específicamente de no comprarle petróleo a Rusia, porque él dice que eso lo que hace es apuntalar la guerra contra Ucrania y que él considera que los países de Europa tienen que buscar alternativas a quién comprarle petróleo. ¿Cómo queda Venezuela en ese tablero global? Bueno, es que ese es el punto central de todo esto, ¿no? Nosotros somos importantes para los Estados Unidos si tenemos arriba de la mesa 5, 6, 8 millones de barriles por día. Es que eso está más claro que el agua. Yo primero coincido con Trump con lo que dice, con el presidente Trump con lo que dice. Este, Mira, póngase a pensar lo que significaría el mundo hoy
si los Estados Unidos del año 2007 no se decantan por el fracking. ¿Sabes cuánto petróleo producían los Estados Unidos en el año 2007? 5 millones de barriles por día, 5. ¿Sabes cuánto producen en estos momentos? 13. Los 8 millones adicionales, ¿de dónde vienen? Del fracking, que son las lutitas bituminosas, fracturadas y con perforación horizontal. El fracking, lo que se llama el fracking, ¿me entiendes? Y ellos sí saben lo que es eso. Mira, si los Estados Unidos no desarrollan el fracking, el, el mundo hoy estaría patas para arriba completo, porque estaríamos en manos de los rusos. Yo soy un gran admirador de la señora Merkel, pero creo que cometió un gravísimo error, poniéndose a depender básicamente del gas ruso, porque saben que los rusos son unos chantajistas. Los rusos utilizan la energía y las bombas atómicas como un instrumento de chantaje. Una economía ridícula, que está del tamaño de la de España y más pequeña que la de Italia. Eso es Rusia. ¿Me entiendes? ¿Por qué chantajean al mundo? Porque tienen gas, porque tienen petróleo y porque tienen armas nucleares. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, para nosotros recuperar la importancia de Venezuela en los mercados internacionales, tenemos que volver a ser unos suministradores seguros y confiables. Necesitamos invertir muchísimo en petróleo y ser unos socios sin complejos de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no tienen entre Canadá y la Patagonia ningún país con las condiciones petroleras que tiene Venezuela. Olvídate de Guyana. Guyana produce en estos momentos 700,000 barriles por día. Claro, tienen 800,000 habitantes. Como decía el difunto y gran amigo mío, Guillermito González, es una Boloña de plata para 800,000 personas, lo que produce actualmente Guyana, y puede llegar a producir 1.200.000 y a lo mejor 1.500.000 y a lo mejor 2 millones, pero no tiene volumen de roca madre capaz de haber generado petróleo para producir 5, 6, 7 millones de barriles por día. Olvídense eso porque eso no existe. No hay volumen de roca allí, de roca madre, como la que tuvimos nosotros en Venezuela, en el oriente, que generó el petróleo de la FAA y el petróleo de Monagas y de Anzoátegui. Eso no existe en la Guyana, ¿me entiendes? Entonces, Venezuela es la que puede jugar ese rol de gran suministrador de petróleo a los Estados Unidos y también metérselo a Europa. Fíjate que los europeos en materia energética están absolutamente equivocados. Los europeos, en todas las zonas donde hay petróleo, tiene que haber gas necesariamente. Y en las zonas donde hay lignito, donde hay carbón de fósil, no carbón reciente, sino fósil, tiene necesariamente que haber gas. Pero tienen prohibido los europeos el fracking. Prefieren depender de Rusia el 70%. Oye lo que voy a decirle. El 70% del gas que se consumía en Europa antes de la invasión a Ucrania era gas ruso. Sí, señor. Ahora es mucho menos. ¿Por qué? Porque están consumiendo en el norte de Europa, están consumiendo mucho gas ahora. ¿Sabes de dónde? Del No, fracking ni americano. idea. Ah, mire. Ajá, fracking Ok. americano. Porque eso sí no están con tonterías. ¿Me entiendes? Y Trump vio eso lo ve como un negocio. A mí me parece muy bien la defensa de los derechos humanos, la de la democracia, la libertad. Pero esa no es la onda en la cual el presidente Trump se mueve, No. lamentablemente. Y Pero no es la indudablemente, onda. además, María Corina ha tenido una vez más el acierto de poner justamente esa zanahoria frente a ese conejo, ¿no? Claro, claro. Pero mira, es que es así, es que es así. Es decir, mira, ¿por qué Venezuela es interesante para los Estados Unidos? Por tres razones. Tres. Una, porque tiene las mayores reservas petroleras del hemisferio. Pero ese petróleo hay que sacarlo y hay que ponerlo arriba de la mesa y llevarlo a los mercados. Uno. Dos, porque el problema migratorio para los Estados Unidos es un problema prioritario. Y no estoy diciendo que sean buenos o sean malos. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente que está llegando a Estados Unidos de Venezuela es gente muy buena. Pero para ellos, para él eso es un problema. A lo mejor en el fondo no lo es, ¿me entiendes? Manejándolo distinto, pero él lo tiene en la cabeza como uno de sus problemas. Y el tercer problema que él tiene es el problema de la seguridad hemisférica. Ese es un problema gordo, porque él sabe que en Venezuela hay iraníes, hay rusos, está la guerrilla, está
el AMPA común y los traficantes de drogas. Eso sí le preocupa a él. Entonces, ese es el discurso del cual tenemos que movernos nosotros. Que no hay otra cosa importante. Claro que hay otra cosa importante. Petróleo, migración. ¿Por qué? Porque si no se devuelve la gente que está en Estados Unidos, porque a lo mejor no van a querer y están fuera, lo que sí va a ser definitivo es que no va a existir esa corriente de emigración tan grande como la que hemos vivido en el transcurso de los últimos años. ¿Tú crees que a mí me gusta estar viviendo aquí? A mí me gusta más vivir en mi tierra, vivir ir a Boconó, Sí, hablar con mis amigos, ir eso a es lo que dice Barquisimeto. todo el mundo, doctor. Todo el mundo Bueno, está, entonces, pero bueno, pues contando los minutos. estamos como caballos frenados. Sí, Esa es la señor. verdad. Mira, vamos a ir wrapping up, o sea, vamos a ir cerrando Bueno, la cosa y quedan dos manitas para Luis y la última pregunta para Estrella. Luis, adelante. ok. Buenas tardes, doctor Humberto. Buenas tardes, Débora, y con el resto de la sala. Muchísimas gracias, doctor, por tomarse el tiempo de estos espacios para darnos a conocer, ¿no? Ciertamente qué es lo que se viene para Venezuela en cuanto a el tema energético. Y tenía aquí, bueno, yo soy ingeniero químico, trabajé incluso en la refinería de Amuay, prácticamente la segunda refinería más grande del mundo en su momento. Sí, señor. Y quería hacerle, bueno, unas tres preguntas. La primera es, bueno, sabemos que el sector petrolero como tal es de baja intensidad en cuanto a mano de obra, ¿no? Directa o indirecta, digamos, es significativamente bajo si lo comparamos con otros sectores, pero de altamente productivo. ¿Qué le recomendaría a usted o cuál va a ser ese plan para volver a atraer a personal capacitado? Porque recordemos que, bueno, en los últimos años se ha... No, tiene que ofrecerle, mira, tienes que ofrecerle condiciones salariales atractivas, porque si no, no van a venir. ¿Tú sabes cuánto gana el presidente de Petróleo de Venezuela? ¿Tú sabes cuánto gana? no lo sé. Algunos de los presidentes saben cuánto gana, por lo menos lo que dicen que gana, sin contar el rebusque, sin contar el rebusque. No, ni idea. $60, $60 al mes. Por eso es que todos son pícaros, ¿me entiendes? Porque gana $60 al mes. Eso no puede ser, ¿me entiendes? Entonces, qué es lo que tienes que hacer? Hay que ser realista. Tú no puedes competir con la Exxon ni dar bonos de 10 millones ni 20 millones de dólares al año, eso olvídate. Pero tú tienes que ofrecerle a la gente ciertas condiciones salariales que sean atractivas para mantener sus estándares de vida. Yo fui presidente de Petróleos de Venezuela y yo ganaba en esa época $20,000 mensuales, que era lo que ganaba un gerente de cualquier empresa petrolera en cualquier parte, un gerente de tercera línea o cuarta línea. Pero bueno, yo quería, estaba sirviéndole a mi país y lo hice y no me arrepiento de ello, ¿no? Pero que tiene que haber condiciones competitivas y tiene que haber condiciones competitivas entre Petróleos de Venezuela, la agencia, el Ministerio de Energía y Minas, porque es el mismo perfil del personal con las empresas petroleras que tengan ya, evidentemente, que tú no vas a poner los mismos sueldos, pues no puedes. Pero sí tienen que ser unos sueldos atractivos para que la gente regrese. La gente que está en Qatar, que está en Kuwait, en Arabia Saudita, en los Emiratos, que están ganando 15, $20,000 mensuales, es muy difícil que regresen a Venezuela a ganar $800. Yo sé, por ejemplo, que los obreros que están en estos momentos, el salario mínimo que tienen los obreros en las empresas de servicio, por lo menos las dos grandes, son 800, el equivalente a $800 mensuales. Eso es un salario para un obrero, digamos, de bajo nivel, que es aceptable. Aunque me dicen que la vida en Venezuela, me dicen mis hijos que viven allá, que la cosa está muy dura en costo de la vida, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era? Sí, me quedó en el aire. Lo que pasa es que yo llegué un poco tarde. No sé si llegó a explicar en el programa Venezuela Tierra de Gracia, se habla de la Agencia Venezolana de Energía y Petróleo. Sí, ya hablé de eso, ya lo hablé. Escucharé entonces Ya. nuevamente la repetición para Sí, conocer un ok, poco sí. más al Hazme ese respecto. favor, que aquí son las 2:30 de la noche. Muchas gracias, doctor. Así que, A ti, Ana. Estrella, son las 2:30 de la noche por aquí también para nosotros. Te toca Ah, la sí, sí, última sí, sí. Te pregunta. están por allá arriba haciendo el camino a Santiago. Primero que todo, es un placer conocerlos. O sea, normalmente uno le dice a la gente un placer, pero es más por cortesía. En su caso, es un placer conocerlo, Muchas porque gracias. de ¿Cómo te verdad llamas? que Estrella, Estrella, está bien. Te felicito, Estrella, por estar un domingo dedicado a esto.
Fíjese que decidí levantar la mano porque usted comentó algo que como familia siempre comentamos aquí, ¿no? Y es que el uso de energía proveniente de fósiles sigue siendo algo irreemplazable. Sin embargo, se le ha vendido al mundo, especialmente al occidente, que hay que transicionar hacia esa energía verde porque va a ayudar más al planeta y todas esas cosas. En esa retórica, nosotros hemos visto con preocupación que hay países que dejan de producir petróleo, que dejan de hacer el fracking porque vamos a ayudar, porque esto y lo otro, pero siguen dependiendo de esa energía fósil y entonces optan por comprarle a regímenes que se fortalecen a través de eso. Entonces, Así ¿no es. cree usted que eso es como una forma de debilitar también a las naciones, de desestabilizarlas? Absolutamente. Bueno, lo que hizo Rusia con los países europeos, básicamente, ¿no? Que dependían, el suministro petrolero dependía fundamentalmente de Rusia, de gas. Bueno, no tengo todas las cifras en la cabeza, pero salvo Francia y España e Italia, que tienen gasoductos que vienen del norte de África, que más o menos consumen el 50% de ese, que tienen gas de ahí, pues no tenían tanto consumo como los países del norte. Los países del norte de Europa, totalmente dependientes de los estados de Rusia, ¿no? Y claro que es un disparate. Fíjate lo que ocurrió el año pasado. Yo creo que eso es muy significativo. El año 2023 dijeron que el año 2024 se iban a consumir 100 millones de barriles de petróleo por día. Eso fue lo que se pronosticó la Agencia Internacional de Energía y los ecologistas y cosas que eso era lo que se iba a hacer, lo que iban a consumir. ¿Sabes cuánto se consumió? 104 millones. Un aumento de 4 millones de barriles por día. 4% el año pasado. Y eso va a seguir siendo así. Trump es un hombre extremadamente pragmático, extremadamente pragmático. Y yo creo que a él hay que convencerlo que los Estados Unidos no tienen suficiente petróleo para ser autosuficientes, que él necesita que se desarrollen en el hemisferio fuentes seguras y confiables y establecer mecanismos que permitan que Venezuela aumente sustancialmente su producción. Y el único mecanismo posible es que vengan las empresas petroleras americanas a Venezuela a invertir bastante plata. Y en esa misma línea de pensamiento, perdón, Débora, pero te lo aseguro que es chiquitico. No sé si la respuesta va a ser larga. ¿Piensa usted que considerando que este régimen es tan pesetero, es decir, busca atrás de la plata, ¿por qué debilitar, por qué abandonar el sector petrolero tanto? ¿Cree usted que haya una influencia precisamente de estos países No, no. tratando de Y consumir tú eso dices más en fósil? Venezuela, tú dices por qué lo abandonaron en Venezuela. Ajá. No, eso tiene una explicación muy sencilla, muy sencilla. Mira, cuando esta gente saca el 2002-2003, 20.000 personas, que era el 50% del personal de la industria petrolera en aquel momento. ¿A quiénes saca? Saca a los mejores ejecutivos, a casi todos los ejecutivos, a los mejores gerentes y a los mejores profesionales y obreros especializados. Sacó 20.000 personas y llenaron aquello de activistas políticos y de tipos rapaces desde el punto de vista de su ética. Entonces aumentaron el personal a 120.000 personas y empezaron a robar a dos manos todos. Entonces esa es la razón por la cual destruyeron a Petróleo de Venezuela. No fue por diseño. A nadie le gusta cagar con la gallina en los huevos de oro, no creo. Yo creo que lo hicieron por incompetentes, por incapaces y por pícaros. Esa es la razón por la cual el petróleo de Venezuela está como está. No hay otra explicación. Tú pones a una empresa tecnológicamente tan complicada y al amigo que me dice que trabajó en la refinería. Tú sabes el peligro que significa trabajar con recipientes de alta presión y con combustibles que son sumamente inflamables, lo riesgoso que eso es. Bueno, de 1.200.000 barriles que refinamos en territorio nacional, pasamos a refinar apenas 200.000 barriles. Ahí está la explicación. Ujú. Eso no lo hicieron ellos porque quisieron, simplemente porque Chávez era tan ignorante que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Ese fue el cuchillo para su propia garganta, lo que hizo Chávez con los técnicos petroleros, porque acabaron con lo que era la gallinita de los huevos de oro, que les servía a ellos mucho, pero desafortunadamente, pues, haciendo lo que hicieron,
pues los resultados que han obtenido son esos, ¿no? Que Correcto. actualmente dependen de las empresas mixtas. Sí, finalmente, doctor Calderón Berti, a ver, ya nos vamos a ir, nos vamos a recoger los que estamos en Europa. ¿Qué, Ujú. qué imagen le gustaría que el mundo tuviera de Venezuela en el 2030, si hoy comenzamos a hacer las cosas realmente bien? No, yo quisiera que Venezuela fuera respetado porque fue capaz de restaurar el sistema democrático, fue capaz de combatir frontalmente la corrupción y fue capaz de atender las necesidades fundamentales de los pobres. Me sentiría orgulloso si eso pudiera ocurrir. Bueno, ahora voy yo a despedirme porque la verdad es que hay que respetar el sueño de la gente, sobre todo de esa gente que tiene camine, 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 camina y están agotados. Entonces, como realmente le voy a decir algo, Simón Bolívar denominó a Boconó el jardín de Venezuela. Sí, señor. Entonces, El año 13 eh, pasó por allá. no imagínese usted, yo le quiero decir esto, en honor a eso, a esa belleza del lugar donde usted nació. Yo quiero agradecerle muchísimo su tiempo, quiero agradecerle muchísimo lo que ha hecho a través de su vida y quiero agradecerle muchísimo y respeto muchísimo que nosotros que ya estamos grandes, que nosotros que hemos trabajado muchos años de nuestra vida, estemos participando en esta recuperación, seamos parte de este sueño de ver a Venezuela no solamente recuperada, sino transformada en algo incluso mejor que lo que teníamos antes y adaptado a los tiempos actuales y a la tecnología y a una cantidad de cosas extraordinarias que nosotros podemos tener en nuestro país. De verdad, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Disculpe el glitch técnico que tuvimos al principio. Esas cosas pasan cuando estamos todos regados por el mundo, ¿no? Y las Sí, muchachas y, tienen mala y de- señal. y déjeme decirle algo, doctor, gracias de verdad por regalarnos no solo su experiencia, sino también su ejemplo, ¿no? El de alguien que no se cansó, no se cansa, además de creer que Venezuela merece lo mejor. Y que esta conversación quede como testimonio de gratitud a una vida entera consagrada al país. Inmensamente agradecidos. Bueno, queridos amigos, Space compartientes, extraño mucho estar con ustedes en Trinchera Digital, en Venezuela sin censura. Hoy me perdí los rezos también de Mar, pero sepan que están en mi corazón, están en nuestro corazón. Llevamos la bandera aquí con nosotros en el camino y todos los días el camino lo hacemos por la libertad de Venezuela. Y yo creo que el Santo Apóstol nos va a conceder ese milagro tan grande. Así que buenas noches, los queremos mucho. Muchas gracias y al doctor Humberto Calderón Berti. Nos vemos en Venezuela. Gracias. Chao, buenas noches.